¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a esta sesión de la clase de informática. Ahora, antes de pasar a la clasificación del software, es importante que revisemos algo. Si resumimos de manera general, ya repasamos conceptos de computadora, concepto de hardware, concepto de software y vimos también la clasificación del hardware. Pero antes de pasar a la clasificación del software, es importante aclarar algo, en este caso, respecto a los dispositivos de almacenamiento y la forma en la que se van a identificar sus capacidades, o algo sobre todo que a veces llegan a confundir, es la capacidad de almacenamiento o la capacidad de memoria de una computadora. Porque muchas veces hay quienes confunden cuando les preguntan qué capacidad de memoria tiene tu computadora. Y hay personas que lo confunden con lo que es el almacenamiento del disco duro o lo que es la memoria RAM, que son dos cosas completamente diferentes. Ajá. Entonces, vamos a revisar a qué se refieren las unidades de almacenamiento o cómo se van a diferenciar, ¿ok? Vamos a darle clic aquí y fíjense bien. Específicamente almacenamiento en la PC tenemos varios dispositivos, como por ejemplo el disco duro. El disco duro, no importa si a lo mejor es un disco de estado sólido o un disco duro con platos metálicos, pero el disco duro es el que almacena la información que está en la computadora. Tenemos ya otros dispositivos que van a ser dispositivos de almacenamiento externo, como el DVD o el CD, que aunque ya casi no se utilizan, vienen, por ejemplo, cuando compras algún software, puede venir a lo mejor en un disco. Ajá. Están también las memorias USB, las tarjetas SD o en este caso también las de los celulares, discos duros portátiles y antiguamente lo que era un disquete. Pero, ¿cómo sabemos cuánto almacena un dispositivo? Ajá. Por ejemplo, hoy en día un disco duro pues lo encontramos hasta en 2 terabytes, por ejemplo, ya son muy comunes, o allá hay otras capacidades más grandes. Pero para una computadora de escritorio, una computadora como la que todos nosotros podemos manejar, pues vamos a encontrar capacidades de hasta 2 terabytes, que es la información que se ve aquí, dice terabyte. Pero empezamos desde arriba. Dice que la unidad mínima es el bit o el byte. En este caso, fíjense bien, un byte, en un byte nosotros podemos almacenar un carácter. Partamos de ahí. Un byte nos permite almacenar un carácter, sea una letra, número, un símbolo. Después sigue el kilobyte, que son 1024 bytes. 1024 bytes. Después sigue el megabyte. En este caso, el megabyte está conformado por 1024 kilobytes y así sucesivamente. Un gigabyte puede almacenar 1024 megas. La conversión se va haciendo de 1024. Vuelvo a repetir, un byte es la unidad mínima, la unidad básica. Un kilobyte son 1024 bytes, un mega son 1024 kilobytes y así sucesivamente. Ahora, vamos a hacer un análisis. Las memorias USB más comunes que nosotros hoy encontramos en día, por ejemplo, son de 16 GB, 32 GB o 64 GB. Por ejemplo, tu celular también tiene capacidad en gigas, 16, 32, etcétera, ¿ok? Pero lo que más comúnmente nosotros ubicamos son las memorias USB que tienen una capacidad de 16, por ejemplo, o 32 gigabytes. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiene un disco duro? Los discos duros pues van variando sus capacidades desde, por ejemplo, 500 gigas, a lo mejor 360 gigas, etcétera. Por ejemplo, en mi computadora yo tengo un disco duro que está dividido en dos. Es un disco duro relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí está, dice que esta tiene 58 gigas. En esta partición, por ejemplo, en esta división, yo tengo almacenados
pues está el sistema operativo Windows 8.1, están los programas de diseño gráfico, hay programas de paquetería de Office, programas de edición de audio, de edición de video, y están ocupando aproximadamente pues poquito más de la mitad. Son 58.1 gigabytes lo que tiene este disco duro y poco más de la mitad está utilizado, considerando que tenemos Windows, Office, Corel, Adobe, que son programas de diseño, los programas para grabación y edición de audio, y los archivos de usuario que también podría llegar a tener en esta otra partición de acá, que es una partición de 90 gigas, 90 gigas, y pues tengo también disponibles todavía 36.8. Aquí tengo pues bastantes archivos de usuario que yo genero. Y también tengo aquí una memoria USB, que esta es de 14.5 gigabytes, y pues ya me quedan 2.71. Entonces, si nosotros hacemos esa comparativa, nosotros estamos aquí en los gigabytes. Aquí, por ejemplo, mis unidades están en gigabytes. Pero fíjense bien, por ejemplo, es de 90 gigas. Un terabyte, lo que es un terabyte, son 1024 gigas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí un disco de 1 terabyte, no estaría ocupando, o estaría ocupando apenas el 10%. Vuelvo a repetir, 1 terabyte son 1024 gigas, y yo aquí apenas estoy ocupando alrededor de 60. Es decir, yo tendría mucho espacio. En 1 giga, esta información que tengo aquí de aproximadamente 60 gigas, en un disco de 1024 gigas, pues sería mínimo lo que se está ocupando, para que se den una idea más o menos de lo que representa 1 terabyte. Y hay discos de 2 terabytes, que en este caso serían más de 2000 gigas. Con una capacidad de poco más de 2000 gigas, pues tendrías tú mucho espacio para poder almacenar una gran cantidad de información. Entonces, esto es para que se den una idea. Ahora, si consideramos que ya hay unas unidades mayores, por ejemplo, 1 petabyte son 1024 teras. Entonces, para que ustedes más o menos se den una idea de la dimensión de capacidad de almacenamiento, estos petabytes son 1024 terabytes. Entonces es mucho. Estas unidades más grandes, que son por ejemplo el exabyte, el zettabyte o el yottabyte, pues son unidades que ya ocupan otras grandes empresas, que nosotros a lo mejor como usuarios comunes en este momento no tenemos acceso a ellas, o a lo mejor no podríamos utilizar una unidad de almacenamiento de esas dimensiones porque no las ocupamos, no las requerimos. Las grandes empresas, las grandes instituciones gubernamentales sí las requieren porque almacenan una gran cantidad de información y se utiliza normalmente para computadoras que se clasifican como servidores de archivos o servidores simplemente para respaldo de datos. ¿Ok? Entonces, para que ustedes se den una idea más o menos. Ahora, vuelvo a repetir, las conversiones se van haciendo de a 1024. ¿Ok? 1 giga tiene 1024 megas. Yo aquí tengo 90 gigas. 1 terabyte son 1024 gigabytes. ¿Ok? Esta tablita les voy a pedir que ustedes la tengan ahí en su cuaderno, en donde estén llevando sus notas, para que tengan esa tablita de conversiones. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar algo. Cuando en una computadora a ti te preguntan de qué capacidad es su almacenamiento, te están preguntando cuál es la capacidad que tiene tu disco duro. ¿Cuánta memoria tienen? Es otra cosa. Cuando te preguntan, vuelvo a repetir, cuando tú quieres saber cuál es la capacidad de almacenamiento o de disco duro de una computadora, se están refiriendo a la capacidad de tu disco duro. Aquí es donde tú ves la capacidad de almacenamiento. ¿Ok? El espacio que tiene para guardar información en el disco duro. ¿Cómo abro esta ventanita? En el teclado, vamos a ver más adelante las partes del teclado, pero yo presiono una combinación de botones que es Windows E para que abra el explorador de Windows y me muestra las unidades de almacenamiento. ¿Ok? Ahora, algo muy diferente es cuando te preguntan cuánta memoria
tiene tu computadora. La memoria, o cuando te preguntan cuánta memoria tiene tu computadora, se refieren a la memoria RAM. La memoria RAM de una computadora es la memoria de acceso aleatorio, la memoria temporal. A lo mejor no a todos les ha pasado, pero a lo mejor en películas, a lo mejor en comerciales, o a lo mejor has visto a algún compañero, o a lo mejor a ti te ha pasado que estás trabajando en la computadora, si se bloquea la máquina, si se va la luz, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? Se perdió mi información. ¿Por qué? Porque no habías guardado en un medio físico. Todas las computadoras tienen una memoria RAM, es una memoria temporal. Cuando tú abres un programa y empiezas a trabajar, empiezas a escribir, por ejemplo, empiezas a hacer un escrito en Word, empiezas a trabajar, y esa información ahí está. ¿Por qué? Porque está almacenándose en la memoria RAM, en la memoria temporal de la computadora. Y cuando tú ya la guardas en un dispositivo como la USB o en el disco duro de la computadora, lo que haces es quitarla de la RAM o pasarla a un dispositivo. Pero esta memoria RAM es temporal. Cuando se apaga la computadora, esa memoria RAM se borra, se limpia. Pero la memoria RAM es muy importante porque también permite el flujo de datos en la computadora. En este caso, tú cuando abres el programa de Word, se ocupa cierta capacidad de la memoria RAM. Si estás trabajando con Word y decides a lo mejor, no sé, poner un poco de música, abres el programa reproductor de música y se ocupa otro espacio de memoria RAM. Si te conectas a internet para descargar información, se ocupa otro tanto de la memoria RAM. Hasta que si tú no tienes una buena cantidad de memoria RAM, se llena. Cuando ya se llena esa memoria RAM, entonces ya no permite un buen flujo de datos, porque ya están todos amontonados. Y es cuando ya la computadora se vuelve un poco lenta. Cuando te preguntan cuánta memoria tiene tu computadora, tú lo puedes saber. Cuando la compras obviamente te dicen, pero tú lo puedes saber. ¿Cómo lo investigamos? Con una pequeña combinación de botones que sería Windows y el botón de pausa. Windows, pausa, y se debe abrir esta ventana, donde te va a dar información general de tu computadora. Por ejemplo, aquí yo tengo la versión Windows 8 en mi sistema operativo. Y aquí me está diciendo que tengo un procesador Intel Core 2 Duo a 2.4 GHz y aquí está, memoria RAM instalada tengo 4 GB, de los cuales prácticamente 1 GB está asignado a funciones del sistema y tengo 2.99 GB utilizables. Tengo prácticamente 3 GB de memoria RAM disponibles, pero conforme yo voy abriendo programas, esa memoria se va llenando. Entonces, es muy recomendable que tengas una buena cantidad de memoria RAM. Por ejemplo, ahorita yo ya estoy ocupando una determinada cantidad de memoria RAM. Fíjense bien, voy a mantener esta ventana aquí activa. Y voy a abrir algo que se llama administrador de tareas. Este administrador de tareas me va a mostrar cuál es la cantidad de memoria RAM que estoy utilizando. En este caso, aquí me da ciertas estadísticas de uso del procesador, de memoria, de disco y de red. En este caso, fíjense bien, ahorita tengo abierto el programa de la presentación, el programa donde se está grabando este video, la ventanita que acabo de abrir y fíjense bien, tengo 1 GB ocupado. Esta gráfica me está diciendo que tengo un programa que se está, bueno, en este caso en uso tengo prácticamente 1 GB y tengo espacio libre de acá. Entonces, si yo abro más programas, si yo abro más aplicaciones, si abro otras ventanas, esta memoria se va a ir llenando, va a ir subiendo. Y conforme se vaya llenando, la máquina se va a poner lenta, porque se empieza a saturar. Entonces, esto es la diferencia. Cuando te preguntan cuál es la capacidad de almacenamiento de tu disco duro o de tu computadora, se refiere al disco duro.
Cuando te preguntan cuánta memoria tiene tu computadora, se refiere a la memoria RAM del equipo. ¿Ok? Entonces, esta es una diferencia que ustedes deben saber notar. Acuérdense, memoria RAM. RAM significa Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Porque va cambiando su información. Ahorita, por ejemplo, si yo tengo el programa de la presentación, esa es la información que tiene ahí. Si abro un programa de videos, pues esa es la información que va a tener ahí. Ahorita, por ejemplo, tiene prácticamente 1 GB ocupado. Si yo cierro esta ventanita, realmente esa no estaba consumiendo mucho, no disminuyó prácticamente nada. Pero ¿qué pasa si yo abro un programa? Vamos a intentar abrir un programa, por ejemplo Word. Observen ustedes cómo automáticamente se le va a exigir más al procesador y también incrementó un poquito el uso de la memoria. Si yo cierro Word, entonces va a regresar o va a volver a bajar el uso de la memoria. Hizo un pequeño incremento porque realmente nada más abrí el programa, no hice nada en él. Pero ahí se ve claramente cómo entre ustedes vayan abriendo más programas, se va a ir llenando la memoria. Y si no tienes una buena memoria RAM, se va a llenar. Entonces imagínate, con esta memoria RAM llena, tu computadora se va a volver lenta. ¿Ok? Entonces, si ustedes ya tienen una computadora, pues sí es recomendable que tenga una buena memoria RAM. Si apenas la van a comprar, pues igual hay que cuidar mucho ese aspecto, porque la memoria RAM y el procesador son los que van a determinar la rapidez de una computadora. ¿Ok? Entonces, quería comentarles, hacerles esta observación que es muy importante. Es muy importante conocer cuál es la capacidad de almacenamiento de una computadora y cuál es la cantidad de memoria RAM que tiene. ¿Ok? Hay que hacer algunas actividades, hay que constar algunas cosas, entonces los voy a poner ahí en la plataforma. Si hay dudas, por favor, háganmelas saber para que pueda resolverlas. ¿Ok, jóvenes? Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente sesión.